Paz con ustedes en Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Continuaremos hoy con nuestra serie de profecías bíblicas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, conocido también como el Sermón del Monte de los Olivos. Es uno de los libros donde anuncia Jesús durante su ministerio terrenal o da a conocer a los discípulos los eventos o acontecimientos que marcarían la historia previo a su retorno por segunda vez al mundo. Y hoy estaremos enfocándonos el relativismo y la sodomía como en los tiempos de Noé. El relativismo y la sodomía como en los tiempos de Noé. Estaremos tomando como base los versículos 37 al versículo 39 y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque será como los días antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quisiéramos distinguir o entender en qué se diferencia los días de Noé con los otros tiempos, como fue los tiempos de Abraham, o los tiempos de Moisés, o los tiempos de David, o los tiempos de Salomón. ¿En qué se distingue aquí cuando Jesús hace alusión o hace la descripción que una de las señales que marcarían su retorno por segunda vez al mundo sería como en los días o en los tiempos en que vivió Noé? ¿En qué nos diferencia con los otros tiempos? ¿Cuál es esa cláusula descriptiva que nos realiza nuestro Señor Jesucristo en base al versículo que estamos enfocándonos en el 37? Más dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, que hace una distinción a los días de David, a los días de Salomón, o a los días de Moisés, o a los días de Abraham, o de cualquiera de los otros profetas que usted pueda tener en mente en este momento. Justamente quisiéramos a través de la Escritura entender qué aconteció en aquellos días, ya que todos y las diversas culturas, como la cultura babilónica, la cultura asiria, la cultura azteca, hacen mención que hubo una vez en la historia, por medio de sus jeroglíficos y manuscritos, que hubo una civilización que fue sepultada por los dioses. Justamente hoy queremos hablar acerca de ese Dios que un día sentenció bajo juicio en agua a un mundo antiguo por la desobediencia de que no quisieron reconocer su desobediencia y continuaron en una rebelión abierta contra él. Y Dios, como las diferentes civilizaciones lo hablan en las diferentes culturas en el mundo, que hubo un mundo anegado en agua o sepultado en agua, pues de acuerdo a los avances de la geología y los avances de la arqueología, se ha descubierto que tal acontecimiento sucedió dentro de la historia de la raza humana. En lo cual estaremos enfocándonos en el primer argumento para entender qué pasó en aquellos días. Uno, que aquellos días estaban colmados o llenos de filosofía. Y eso es lo que nos dice pues el libro de Génesis, ya que Jesús hace mención a los días de Noé. La respuesta lo encontramos en la misma escritura, que el Espíritu Santo se ha encargado de preservar esa esencia histórica a lo largo de los tiempos, y es la misma escritura que nos puede dar la respuesta a los acontecimientos que marcaron aquellos días. Y nos habla que estaban llenos de filosofía humana, o más claro, de filosofía secular, aquellos tiempos de Noé. Y es lo que nos dice el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 5, nos hace mención
ahí una de las expresiones que usa acá el autor cuando dice en el 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando hace ahí la descripción acerca de la expresión designio, en el original es yatzer, en el hebreo, que quiere decir una forma, un encuadre, un propósito. Y también la palabra designio se lo puede traducir como intento, o también se lo podría traducir como intención. ¿Qué nos enfoca entonces la palabra yatzer cuando habla de designio? Que nos habla de qué cosa, de una forma. Una forma, ¿qué cosa? De pensar. Una forma nueva de ver las cosas. O también que cuando habla, se lo define también a yatzer como encuadre. ¿Qué nos está hablando de encuadre? De una manera de razonar, una manera. Cuando nos habla también de un cuadro, no cuando nos referimos a un cuadro que usted tiene ahí de alguien, una imagen de algún recuerdo representativo, sino ahí se está refiriendo a un encuadre basado en la razón, tener un cuadro académico, un cuadro de manera de pensar, me dejo entender, y también se lo define como propósito, exactamente, propósito, que tenían qué cosa, una razón o manera de ver las cosas, ya tenían un propósito definido en aquellos días. Y ahí estamos hablando qué cosa de filosofía, de una manera de razonar. Aquellos días estaban llenos de qué cosa, de razonamiento, un razonamiento totalmente opuesto a la voluntad de Dios, un razonamiento que no quería acatar a Dios, cosa como el creador del universo. Estamos viendo ese mismo suceso en nuestros tiempos, días ¿qué cosa? De relativismo. Hoy estamos viviendo un tiempo de relativismo. Cuando me refiero al relativismo, que nada hoy en día es absoluto, que nada es verdad, que todos los principios que alguna vez fueron considerados como verdad, hoy vienen siendo cuestionados ante nuevas supuestas verdades que están surgiendo o ante nuevos fenómenos de manera de razonar las cosas o diferentes perspectivas filosóficas que tratan en sí de cambiar o contradecir los principios históricos que nosotros hemos tenido mayormente basados en la fe y en la familia. Y cuando hablamos del relativismo, pues si nada es absoluto ya hoy en día, ya no hay principios absolutos, lo que para mí es malo, para un europeo puede ser bueno, y lo que para mí es bueno, para los que se encuentran en Asia puede ser malo. Justamente se ha puesto en duda muchos de los principios morales y éticos, por ejemplo, como está en juego la fidelidad de la familia o la preservación de la familia. Justamente estamos viendo tiempos de mucho relativismo, que se nos está dando una batalla cultural en el propósito de cambiar nuestra manera de pensar. Y esa batalla cultural se está dando dentro de los campos educativos, dentro de las universidades, justamente que están tratando de cambiar nuestro estándar cultural como raza humana, como especie, a fin de llevarnos a un propósito de que nada es absoluto y que todo es relativo, que nada es verdad en este tiempo. Pero hay principios que no son relativos, por ejemplo, como los principios de las leyes de la física. Las leyes de la física, por ejemplo, como tenemos la energía gravitacional, la energía electromagnética, la nuclear débil, la nuclear fuerte. ¿Qué cosa? Tenemos esas 4 energías que conforman este universo, y esas energías no son relativas. Son, ¿qué cosa? Principios científicos establecidos dentro, ¿qué cosa? De la naturaleza, dada por el autor de ello, el creador del universo, quien es Dios, que las estableció así.
Igual manera también en el relativismo que hoy se impone por medio de la ideología de género, que están tratando ¿qué cosa? De someternos bruscamente por medio de nuevas leyes o nuevas formas que van naciendo, incluido la ONU que viene promoviendo eso. Están tratando ¿qué cosa? De someternos por medio de ello a fin de que nosotros comencemos a reconocer ciertas cosas que hoy se viene dando. Entonces, hay cosas que no pueden ser relativas, hay principios que no pueden ser violados. Por ejemplo, a alguien le gusta jugar básquetbol como juegan en los Estados Unidos, pero la regla FIFA de allá de aquella nación exige para jugar ese deporte, usted tiene que tener cierta estatura, cierta talla, ser alto para ser delantero centro. Un ejemplo, yo quisiera ser delantero centro de ese equipo de fútbol americano, del básquetbol, por más que yo desee y yo quiera y yo me encapricho en ello de que yo quiero ser tal cosa, eso no quiere decir que me va a permitir la normativa, porque hay una normativa establecida. Justamente hay principios establecidos que no pueden ser relativos. Justamente hay principios que sí pueden ser relativos. Por ejemplo, que a usted le guste el café caliente y yo lo desee frío, o también lo puedo desear tibio. Para no ponernos en un acuerdo, por ejemplo, si a mí me gusta frío y a usted le gusta caliente, lo dejamos en neutro, en tibio, a fin de que eso sí puede ser relativo. Hay principios que sí son relativos, pero hay principios inviolables, como dados los principios en la naturaleza o también dados en la genética, que es un hombre y una mujer para la preservación de la raza humana, justamente basado a los matrimonios que estaremos viendo de aquí en más adelante en los siguientes puntos. Entonces el relativismo y la filosofía ha sido un gran golpe dentro de los días de Noé y es un gran golpe que está dando dentro de la historia hoy de nuestros días en este siglo XXI, donde el relativismo está tomando y el materialismo está tomando lugar y reemplazando y tratando de reemplazar a Dios. Pero nada del materialismo, ni el relativismo, ni la sodomía pueden ¿qué cosa? Reemplazar el lugar de Dios en la vida del ser humano. Solo Dios puede ocupar ese lugar de dar satisfacción, sentido y propósito a la búsqueda de significado o el sentido de la vida del ser humano en la búsqueda de la felicidad. Y continuamos pues viendo que aquellos días estaban ¿qué cosa? Llenos de ¿qué? Nos dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos, y el Espíritu Santo especificando ello, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. O sea, su razonamiento y su filosofía estaba enfocado, ¿qué cosa? En traer destrucción sobre ellos mismos. Lo mismo que hoy se viene repitiendo en nuestros tiempos. Continuamos. Punto número 2. Estaba ¿qué cosa? Marcada también por los avances científicos o tecnológicos aquellos días, en que usted podría decir, pero ¿cómo es eso? No, sí, acá la Escritura nos habla de que tenían ya cierto desarrollo también en el ámbito de la ingeniería. Y tenemos ahí en el versículo de Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 6, versículo 13, nos dice de la siguiente manera: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré toda la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cafaletearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás en el arca y lo acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y harás
piso abajo, segundo y tercero. 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, de todo lo que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Justamente aquí los detalles o las especificaciones con que fue diseñada esta arca, en que demoró 120 años su construcción, más claro, para desarrollar esta arca en aquellos tiempos. Vemos también detalles que los oceanógrafos o los marineros nos hacen las afirmaciones que el arca fue hecha con la misma proposición y tamaño que hoy en día los transatlánticos modernos son construidos, o sea, con las mismas medidas, formas y técnicas arquitectónicas. Fue esta arca diseñada como hoy en día los grandes transatlánticos modernos son diseñados, y eso son afirmaciones de de los oceanógrafos y también de los marinos, de los grandes cruceros que hoy en día se han desarrollado. Hacen esta afirmación de que esta arca gozó de un avance de ingeniería muy similar, igual a los tiempos de la ingeniería en que hoy estamos viviendo. ¿Por qué tenía que contar con todas esas especificaciones y divisiones? Que incluso ahí el texto dice, lo harás de 3 pisos, justamente haciendo énfasis a los barcos que hoy en día, pues los cruceros se caracterizan por esas características. Para que usted tenga idea del metraje, le voy a especificar ciertos detalles aquí. El arca tenía 137 metros de largo, 46 metros de ancho y 14 metros de alto. Esas son las descripciones que nos está haciendo ahí el texto, para que usted lo pueda entender, ya no especificado en codos, sino en medidas basado en metros. Y esas son las medidas que nos da, pues, aquí los alcances de la ingeniería de aquel entonces, de los días de Noé. También hoy vemos un gran desarrollo en el ámbito de la ingeniería en nuestros tiempos, y eso es una de las marcas también que Jesús anunció, o señales que acontecerían previo a su retorno. Justamente tenía que ser distinto a los días de David, a los días de Moisés, de Salomón, o también a los días de Abraham, o de cualquiera de los otros padres o de los patriarcas en la historia, que se distinguiría estos días, por uno de los avances tecnológicos, filosóficos, tecnológicos, y hoy estamos viviendo en la cima del avance tecnológico en el mundo. Anuncian el retorno de Cristo. El hombre ha enviado sondas al fondo del mar, ha enviado también cohetes al espacio en la conquista y el propósito de alcanzar el conocimiento y conocer la luna. Estamos en el propósito de conquistar Marte. Se ha desarrollado también la máquina Hubble, un satélite o microtelescopio que viaja en el espacio, descubriendo las diferentes constelaciones o galaxias, como tenemos la galaxia del Águila y otras galaxias que esta máquina ha ido descubriendo, o conocida también como el Ojo de Dios, que han dado a conocer mucho de la grandeza de la creación. O sea, el hombre ha llegado a un tiempo de grande desarrollo, no solamente en ello, sino también hoy en día se viene manoseando, se viene jugando con la genética. Justamente estamos próximos a un tiempo en que hoy ya se va a llevar a cabo las clonaciones, o ya se ha llevado a cabo las clonaciones dentro del campo de animales, pero muy secularmente, muy sutilmente se está llevando los propósitos ya de hacer empalmes genéticos o modificaciones genéticas, utilizando los cromosomas o el ADN del ser humano para crear o mejorar la especie o crear una nueva raza en el mundo. No solamente ello, que se viene manoseando y jugando con la genética. Hoy estamos en un tiempo donde la inteligencia artificial, aparte de la clonación, la inteligencia artificial, el tiempo de la robótica, está tomando
un paradigma como nunca antes en el mundo, donde los robots hoy pueden tener autonomía de ser autónomos por la inteligencia artificial y el avance de las computadoras cuánticas que vienen desarrollando todas estas cosas dentro del campo científico y de la ingeniería en los avances de los conocimientos. Los días de Noé estaban marcados por avance y conocimiento. Nuestros tiempos de hoy, previos al retorno de Cristo, están marcados, más claro, de un avance tecnológico de los años 1940 hasta el 2021 en que nos encontramos, que cada vez el avance tecnológico en las diferentes áreas, en la medicina y en lo científico, más claro en el campo experimental, que no tiene que ver con la medicina, sino con los artefactos, los celulares y los cohetes al espacio, y todo ello ha venido tomando un pico abismal en crecimiento. Señales que se distinguen de los días, ¿qué cosa? De David, señales que se distinguen los días de Moisés o de Abraham o de cualquiera de los personajes bíblicos, pero sí tienen una similitud con los tiempos de Noé. ¿Qué más nos distingue la Escritura en esta ocasión, haciendo énfasis a los tiempos en que estamos viviendo? La ingeniería social, como punto número 3, la ingeniería social. Justamente los días de Noé estaban llenos, ¿qué cosa?, de ingeniería social, y vamos a verlo en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 11. Justamente Jesús entonces ahí nos está descifrando por qué citó aquellos días. Versículo 11 dice lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, he aquí estaba corrompida, porque toda la carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Nos está hablando, ¿qué cosa? De aquellos días hubo mucha ingeniería social. ¿Por qué le llamaba así? Porque aquellos días estaban marcados por la violencia, y es lo que nos dice el texto. Estaban marcados por la corrupción, por la anarquía, por la rebelión, por el rechazo a Dios, por la desobediencia, el pecado, ¿qué cosa?, que se llevaba a cabo como un acto dulce, que en lo cual ya no se podía reconocer que es el mal, sino que al mal se lo había tomado como bien. Estamos viviendo un tiempo donde el mal no necesita disfrazarse de bien, donde el mal no necesita disfrazarse de bien, porque al mal hoy se lo reconoce como algo bueno. Estamos viviendo esos tiempos. ¿Y quiénes vienen trabajando en esto? Pues la misma ONU, como usted lo oye, la misma ONU viene promoviendo la agenda globalista 2030-2050, con el enfoque, ¿qué cosa?, cultural que tenemos hoy en día, que se nos viene promoviendo, que se prohíba la Biblia dentro de las escuelas, dentro de los ámbitos de educación. Y se está promoviendo, ¿qué cosa?, hoy en día el aborto, como un asunto que a la ONU no le interesa, el asesinato de miles de millones de víctimas, o más claro conocido también el holocausto del siglo XXI, de muchas víctimas, de niños en los vientres que son destrozados por estas máquinas quirúrgicas que se han desarrollado hoy en día, y son destrozados en los vientres de muchas mujeres, niños que son asesinados abiertamente y nadie dice nada. Es asesinato cuando un niño acaba de nacer y le clavas un puñal en el corazón, ni bien nace, a eso se le llama asesinato. Pero si falta unas horas antes de que nazca o unos minutos antes de nacer, lo destrozan adentro, le clavan el puñal y lo muelen, no es asesinato, es abstinencia de no querer tenerlo. Eso estamos viviendo hoy. Pero ¿qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué hace la ONU ante ello? Justamente el Rey del Universo un día juzgará al reino de este mundo, juzgará a las autoridades de este mundo, y todas las cortes de la ONU y de Bruselas y todo el mundo tendrán que un día rendir su cuenta
ante el Creador del universo y presentarse en la suprema corte del cielo, quien juzgará a todos los hombres por igual. Ante todas las masacres y el holocausto del siglo XXI de víctimas de niños que se vienen destrozando, y eso es la ingeniería social, que tiene que ver ¿qué cosa? Con la reducción de la población mundial, porque se nos ha inducido que hay mucha sobrepoblación, que hay tantos habitantes que ya no va a haber recursos, que el agua se va a acabar y que los recursos ya no van a dar, que ya no va a haber alimentos. Justamente, la ingeniería social está plagando eso. ¿Con qué cosa? Con la extinción o la destrucción y el aniquilamiento de la especie humana en el mundo. No solamente vemos eso dentro de este ámbito que nos menciona aquí el texto en el versículo 11, cual los vuelvo a leer, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Justamente el mundo hoy está lleno de violencia, lleno ¿qué cosa? No solamente en el ámbito de los asesinatos de niños, la eutanasia, el asesinato de ancianos cuando están ya a una avanzada edad y están hospitalizados, en quitarles el oxígeno o inyectarles una inyección y que ahí, más claro, sean ejecutados. Pero ¿quién nos ha dado el poder de determinar cuánto tiempo va a vivir un ser humano? No solamente está dentro de la voluntad de Dios decidirlo, pero hoy el hombre se está tomando un lugar donde el mundo se está corrompiendo de la manera más horrenda que puede darse hoy en nuestros tiempos. Son las señales que marcarían su retorno, que vemos también en el versículo de dice que Dios miró y aquí que estaba corrompida toda carne, y se había corrompido su camino sobre la tierra, o sea que todos se habían corrompido hacia el mal. Eso es lo que nos hace el enfoque, y eso es el propósito de la ingeniería social en el mundo, que las familias se dividan, que no haya, más claro, familias unidas, y es tratar de desunir y desintegrar y socavar y mutilar la familia. Y eso es el propósito de la agenda globalista y de la ONU que viene promoviendo ahí el señor Jorge Soros. Investigue quién es él, o también el famoso Bill Gates, el supuesto apoyador o de ONGs y de las famosas vacunas, pues es un hombre que están buscando la destrucción de nuestra especie y la preservación de la familia en el mundo. Hoy en día estamos solamente en ese aspecto, la delincuencia en los diferentes países, los robos. Hoy en día cada casa vive ¿qué cosa? Con alarmas, cámaras, muchos candados o chapas o llaves que sean seguras para que no puedan ingresar dentro de sus viviendas, porque se está viviendo un tiempo de mucha incertidumbre previo al retorno de Cristo. Justamente dentro de ese aspecto no solamente se ha multiplicado eso, se ha multiplicado ¿qué cosa? Los divorcios. Se ha multiplicado ¿qué cosa? También los matrimonios, la poligamia, donde se casan una y otra vez o tienen muchas mujeres, o no solamente eso. Vamos a hablar de un aspecto mucho más amplio acerca de esto en el cuarto argumento que estaremos hoy enfocándonos, que es